Eh, Buenos días, profe. Sí, buenos días. ¿Sobre qué? Perdón, no puse mucha atención. Disculpe. Ok. Bueno, le decía que llevamos alrededor del 25% de avance del curso y que me gustaría hacer una revisión rápida de cómo vamos, qué nos hace falta, cómo se han sentido, cómo ha sido su participación. Sí, está bien, profe. Sí. Pues hasta el momento, sí, yo sí he tenido una que otra duda durante las clases, pero ya después cuando reviso el material, pues ya se me aclaran las dudas. Pues hasta el momento yo he sentido muy bien el curso. Me ha gustado por las prácticas del Packet Tracer, que aprendo mucho mejor. Y bueno, pues lo he sentido muy bien, me ha gustado, he aprendido muchas cosas. Y la verdad es que sí me resulta interesante esta materia y me gusta cómo vamos aprendiendo tanto lo, la parte, digamos, práctica y teórica. Es lo que me gustó. Y pues hasta el momento, dudas pequeñas, pero ya revisando clases y un poco la página de Cisco, pues ya se me aclaran. Ajá, hasta el momento todo bien. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Sí, de nada, profe. ¿Alguien más? Baja la mano, por favor, Mauricio. ¿Alguien más que levante la mano? Faltan cuatro. ¿O lo hago de manera aleatoria? Vamos a ver si puedo. Bueno, en lo que los nombro, también quiero aprovechar para comentarles, veo a algunos de ustedes, solamente recuerdo uno o dos nombres de quienes entregaron tarea, pero la entregaron incompleta. Entonces les voy a pedir que revisen, que vayan revisando su calificación de sus tareas y si no está calificada y la entregaron, verifiquen los comentarios que les pongo para que los atiendan y si es un comentario que tiene que ver con que está incompleta la tarea, pues hay que subir lo que haga falta. Vamos a ver si están. Ahí va, vamos a ir por el primero. Luis Enrique. ¿No está? Sí, sí, profesor. Adelante. Pues yo hasta el momento
Siento que sí, vamos avanzando bien con el curso y por el momento todas las dudas que han surgido, pues con la documentación las he ido resolviendo. Muy bien. ¿Tareas? ¿Todo bien? Sí, Perfecto. Gracias, Luis. sí. Vamos a ver, Ana Delia. ¿No está Ana Delia? Sí, profe, es que no escuché qué pregunta. Ah, no escuchaste tu pregunta. Ok. Sí. Les preguntaba que quería saber cómo se sienten hasta ahora. Llevamos un 25% de avance. Quiero saber si qué hace falta, cómo van, cómo se han sentido. ¿Sí? Sí, sí lo escuché. Bueno, pues en mi caso siento que, pues así como usted va explicando y aparte de la documentación que tenemos, pues eso nos ayuda también a reforzar nuestros conocimientos y siento que, pues, vamos bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana Delia. De nada, profe. Faltan dos. Vamos a ver. ¿Quién sigue? Samara. Sí, profesor. Adelante. Ok. Bueno, yo le había comentado ya anteriormente que al principio sí sentía que iba un poquito atrasada porque me toca trabajar en las mañanas, pero le agradezco que suba el material de ambos turnos porque no todos los profesores nos comparten las clases. Sí he visto que en algunas clases también las graban, pero no todas se comparten, y no nada más por mí, sino por otros compañeros que no están disponibles en esas horas, porque pues a veces está más complicado con los trabajos. La ventaja que obtuve fue cuando vi los videos nuevamente y como que ya comprendí un poquito más de lo que estábamos hablando, porque en el examen me iba a sentir toda perdida, y sí me sentí como que familiarizada con la mayoría de las preguntas. Entonces, como me puse al corriente al final, quizá un poquito mal porque fue al final, pero se entiende muy claro al momento de volver a ver los videos. O sea, si alguna duda quedó en la clase, ya en el video se recompensa. Entonces, por mi parte, estoy bien. Si tengo alguna duda, por ejemplo, en esta clase, más tarde lo vuelvo a ver y se resuelve. Muy bien, Ana, muchas gracias. También aprovecho ahí para comentarte, de la tarea que subiste, te faltó subir, creo que la actividad, me parece. Entonces hay que Ah, subirla, ¿sí? Hay que ah, subirla ok. La checo. para que ya te pueda calificar. Sí. Muy bien, muchas gracias. Estamos por la última o el último. José Alberto, Presente. adelante. Bueno, en mi caso también, igual que la compañera, me agradó eso de que se puedan volver a ver las clases en caso de no poder asistir a alguna. eh, mm, Porque en mi caso, pues me atrasé 2 días y ya pude ver las siguientes clases. Eso es lo que me agradó, pues. Y Muy ya bien. ahorita, Ajá, ya ningún sí. problema. Ajá, Ajá. ya todo bien. Sí, ya todo bien.
Muy bien, muchas gracias, José Alberto. Ok. Bueno, hasta ahora todo bien, entonces he escuchado todas sus impresiones positivas y solamente quiero comentarles por si alguien tiene esa duda, algunos de ustedes, tal vez no son los que están aquí, salieron bajos en el examen, pero no hay ningún problema. Ya les comentaba que si salen bajos, les voy a dar otra oportunidad a fin del curso. Entonces eso les ayudará a recuperarse si acaso lo necesitan en el examen, porque además recuerden que el examen o los exámenes no tienen un valor eh, muy alto. Entonces, si ustedes cumplen con las tareas, es mucho más importante que digamos, que tener una baja calificación en un examen. ¿De acuerdo? Igual, algo que he notado, bueno, que sí que he notado, es que eh, en cuanto a cumplimiento, el cumplimiento de tareas hasta ahora es alrededor del 66%, entonces hay un 30% que hace falta. No he revisado entre tareas y exámenes si hay quienes se hayan presentado examen y que no tengan tareas, entonces aprovecho también la ocasión para recordarles esa parte. Y el próximo lunes voy a tratar de volverles a recordar a fin de que pues quienes no estén entrados, inclusive de la forma de calificar, pues lo vayamos resolviendo esa parte, ¿no? De acuerdo, entonces vamos a continuar, vamos a cerrar el tema 4 con lo que nos hace falta y en lo que expongo, voy a pedirles que en la medida de lo posible descarguen. Eso sería para la siguiente clase. Voy a anotarles aquí. Es una app, se llama Binary Game. Ahí está, ahí se las dejo. Muy bien, pues nos quedamos terminando con el cableado, con los cables de par trenzado sin blindar, o conocido comúnmente como UTP. De aquí, lo que nos vamos a llevar es básicamente identificar, porque no vamos a poder hacer la práctica, identificar cómo se ordenan los hilos en el conector, ¿sí? Y esta es perdón, déjenme presentar la pantalla. Ok. Entonces les decía, vamos a llevarnos de la conectorización de cables de par trenzado, en que los conectores se arman, digamos, se construyen, los hilos se ordenan de una o de otra manera de acuerdo al estándar y de acuerdo al tipo de cable. ¿Sí? El orden de los hilos según los estándares, el estándar A nos lo muestra aquí y el estándar B nos lo muestra de este lado. Si revisamos algo común para aprender muy rápidamente el orden de los hilos, chequen que el par azul queda en medio en este orden. ¿Sí? Checando el orden de izquierda a derecha. De manera que ya
esa es una primera clave. Los azules, los colores, los hilos azules van en medio del conector. La otra clave es, y con eso serían otras dos claves, a ver, el par azul en medio, el par café al final, esos no se mueven independientemente del estándar, ¿sí? Par azul en medio, par café al final. Y después de eso, lo único que tenemos que considerar es aprendernos tal vez el color que inicia en uno de los estándares, porque eso nos va a llevar a saber cuál es el color que inicia en el otro estándar. ¿Sí? Si me gusta el estándar A, entonces recuerdo, o si me gusta el color verde, puedo empezar por recordar que en el estándar A, el color verde inicia, o está al inicio. ¿Sí? Si eso fue lo que me aprendí, entonces ya tengo el otro color. El otro color encierra a los azules, ¿sí? Y también ya sé, entonces, que si no quiero el estándar A, quiero el estándar B, pero me aprendí el estándar A y básicamente el color verde, entonces el estándar B implica que en vez de verde voy a poner los naranjas al principio y los verdes encerrando a los azules, entonces ya está. Así de sencillo es aprendernos los estándares. Después de eso, lo que sigue es aprenderme los tipos de cables, cómo se reconocen. Y eso básicamente tiene que ver con lo que nos señala el estándar según el tipo de cable. Si el cable es directo, entonces ambos estándares los voy a construir con un solo. Perdón, sí, ambos extremos, perdón. Ambos extremos los voy a construir con un solo estándar, ya sea el A o ya sea el B. Y si es un cable cruzado o crossover, voy a construir el cable, los conectores, con un extremo en A y con el otro extremo en B. Y acá al final me dice para qué me serviría cada tipo de cable. El estándar, perdón, el directo me serviría para conectar un dispositivo final a un dispositivo de red, típicamente un switch. Es importante especificar aquí. Y en caso de crossover, es para conectar dos dispositivos finales o dos switches o dos routers. ¿Sí? De manera que también otra parte que no sé, bueno, no señala aquí el estándar es que si yo voy a conectar un switch con un router, entonces voy a usar un cable directo. Y bueno, el rollover es para el cable de administración. Típicamente se le conoce así al cable de propiedad de Cisco, el que ya usamos, el color azul. El cable azul es un cable rollover. Y con eso cerramos la parte de par trenzado. Bueno, vamos a abarcar entonces, vamos a continuar con la fibra óptica. Y vamos a abarcar algunos aspectos esenciales solamente que nos permita identificar sobre todo los tipos de cable de fibra óptica, cómo transmiten, cuáles son sus principales características. Entonces, no necesitamos aprendernos todo. Voy a destacar de aquí algunos aspectos solamente. Por ejemplo, destacaría que la fibra óptica se utiliza para recorrer distancias muy grandes y con altos anchos de banda. O sea, destaca el uso de la fibra óptica sobre cualquier otro medio, ¿sí? Quien me abarca distancias más grandes es la fibra óptica, que el par trenzado, que el inalámbrico local,
que el cable coaxial, por ejemplo. ¿Qué otra cosa así esencial de la fibra óptica? Que la señal tiene una muy baja atenuación, es decir, obviamente que sí va a haber, pero es mucho menos comparada con el par trenzado. De hecho, la atenuación está asociada con la distancia y, como les decía, con fibra óptica se recorren distancias más largas. Vamos a ver aquí adelantito los tipos de fibra y en base a eso voy a mencionarles la atenuación o el porqué de la atenuación. Vimos también ya que la fibra óptica, en vez de usar señales eléctricas en su transmisión, usa pulsos de luz. Es decir, la información se transforma para viajar por la fibra en pulsos de luz. Entonces eso es mucho más rápido. Bueno, y tenemos aquí los tipos de fibra. De acuerdo al tipo de fibra van asociadas las distancias de entrada. Entonces, esto es esencial. Si tenemos dos tipos de fibra monomodo y fibra multimodo. Con la fibra monomodo se alcanzan distancias más largas comparada con la fibra multimodo. De hecho, la fibra monomodo es la que se usa generalmente para interconectar sitios a largas distancias, es decir, para comunicar ciudades, para comunicar estados, para comunicar países, para comunicar continentes, se utiliza la fibra monomodo. Y lo que varía un poco, dependiendo de lo que se conecte, es el tipo de construcción. Permítanme. Ok, entonces le decía que la fibra monomodo es la que se utiliza para interconectar sitios que están alejados, campus que están alejados, interconectar oficinas entre ciudades, entre estados, entre países, entre continentes, ¿sí? Mientras que la fibra multimodo se utiliza para interconectar generalmente campus cercanos, ¿sí? O edificios cercanos. Da mayor seguridad en esas conexiones, es decir, en vez de unir dos edificios en red usando par trenzado, es mucho mejor hacerlo con fibra óptica multimodo. Las distancias, pues obviamente van a variar dependiendo de qué conecto, pero son más comparadas con la fibra monomodo, pues obviamente es más corta la distancia que se puede recorrer con multimodo. Sí, la otra cosa que diferencia a la multimodo de la monomodo es que la forma en cómo viaja la señal. En el caso de monomodo se le llama así porque la señal viaja como un solo haz que va al centro de la fibra, o el corazón, como le queríamos llamar, de la fibra. Es decir, así como se muestra aquí en la figura. Sí, eso hace que precisamente la señal pueda viajar mucho más lejos, sin que se pueda atenuar. Entonces, hablando de la atenuación, una fibra monomodo, una señal puede viajar, digamos, hasta
90 kilómetros sin requerir una retransmisión. ¿Sí? La retransmisión se necesita precisamente porque la señal empieza a debilitarse. Eso es lo que es la atenuación, la debilidad de la señal. ¿De acuerdo? Entonces, en una monomodo se pueden recorrer distancias muy largas sin que tenga que repetirse la señal. Por eso su aplicación en este tipo de lugares que les mencioné. Mientras que en el caso de la multimodo, la señal viaja de esta manera. Si revisan, se le llama multimodo precisamente porque utiliza distintas vías distintas, digamos, como señales. De hecho, si lo vemos, distintos haces de luz que chocan con la pared de la fibra. La pared de la fibra se llama normalmente gladding. Y entonces van rebotando, hacen este tipo de forma, esa forma en la que sigue la fibra, la señal que viaja en una fibra multimodo. ¿Sí? Esta forma que sigue hace precisamente que la señal no pueda viajar una distancia larga sin debilitarse. Entonces, se atenúa más a una distancia más corta. Por eso es que no puede recorrer distancias largas sin retransmisión y por eso su aplicación es entre lugares cercanos. ¿Vale? Entonces, esos son algunos aspectos esencialísimos de la fibra óptica. Y aquí, bueno, aquí vienen algunos usos que nos muestran. De aquí, ¿qué podría destacar de lo que se menciona acá? Que hoy, no sé si alguno de ustedes lo tenga, yo no lo tengo, pero es posible que se tenga, sobre todo en las partes centrales de las ciudades, quienes ya tengan conexiones a través de fibra en casa. Esta es la tecnología de la fibra que se usa para conexiones a las casas, ¿no? FTTH, que es Fiber to the Home. Bueno, y las otras son las que ya les mencionaba, ¿no? Para interconectar redes empresariales. Las redes empresariales generalmente van a tener sitios en distintas ciudades, o la interconexión de países o de continentes, que es el uso de las redes de cable que cruzan los océanos. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues vamos a quedarnos con solamente ver. Serían los tipos de conectores en las fibras. Hablando de conectores, estos no son exclusivos para un tipo de fibra. Se puede usar un conector de este tipo para fibra monomodo o para multimodo. ¿Sí? Lo primero importante es revisar, bueno, lo primero importante identificar es qué tipo de fibra estoy conectorizando. Estos colores que vemos aquí son colores de las fibras, digamos, de los cables, de los cables, no de la fibra en particular, sino las cubiertas de la fibra, que ayudan a identificar el tipo de fibra. Pues cuando yo veo un cable de fibra en color amarillo, lo que voy a deducir es que se trata de un cable de fibra monomodo. Y cuando veo un color de cable de la fibra en naranja, lo que voy a deducir es que es un cable multimodo. ¿De acuerdo? Y los tipos de conectores básicamente van por el tipo de conector o la forma del conector en el switch o en el router o en el panel de parcheo de la fibra. ¿Sí? Eso es lo que va a decir qué tipo de conector voy a necesitar.
Y bueno, aquí básicamente es una comparación. Una tablita de comparación de la fibra contra el par pensado. Entonces aquí podemos ver precisamente las ventajas del uso de fibra. ¿Alguna duda en este tema? Por el momento no, profe. Perfecto, gracias, Alberto. Bien, vamos a continuar entonces con los medios inalámbricos. ¿Sí? Entonces, agotando el tema, creo que estamos por agotarlo. Vamos a hacer un ejercicio en el Packet Tracer y vamos a ver si podemos hacerlo por equipo, siempre que sea posible. Bien, de los medios inalámbricos, vamos primero a comentarles que hay distintos alcances de conexiones inalámbricas, pero aquí nos enfocaríamos más a la parte inalámbrica local, ¿sí? Después de la parte inalámbrica local, pues tenemos inclusive en la práctica, vamos a revisar ahí, me parece que en el ejemplo, en la práctica vamos a hacer en clases, me parece que viene una conexión inalámbrica a través de celular, que sería, es un tipo de tecnología inalámbrica. Entonces tenemos tecnología inalámbrica por celular, tecnología inalámbrica por satélite, que esos son tecnologías para recorrer distancias grandes. Pero también, bueno, o lo que no conocemos generalmente son las conexiones inalámbricas locales, para interconectar nuestros dispositivos en una red local de forma inalámbrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva precisamente a que identificar que, primero, una conexión inalámbrica me ofrece pues ventajas importantes porque me ayuda a moverme con mi equipo y seguir conectado. Esa es una ventaja importante. Ahora, en cuanto a limitaciones, pues lo que voy a tener presente es que el área de cobertura no es amplia, es corta. No puede decir, puedo moverme, pero no me puedo mover por donde yo quiera, sino sobre un área limitada. Siempre que estoy usando una conexión inalámbrica local, mi alcance es precisamente local, y el precisamente local implica que comúnmente no me pueda mover más allá de 100 metros. ¿Por qué? Porque esa es una cobertura estándar. ¿Sí? Lo que me dice, no te puedes ir más allá de 100 metros, obviamente a menos que haya alguna repetición de la señal. ¿Sí? Pero la cobertura ya está establecida como estándar si no estoy haciendo uso de dispositivos que me permitan repotenciar la señal. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto me afecta en mi conexión wireless? Pues la interferencia. Hay mucho más interferencia en una señal inalámbrica que en una señal alámbrica. Es más susceptible. ¿Por qué? Porque el medio que se está usando allí es el aire. Entonces hay muchas señales en el aire que pueden interferir en mi señal inalámbrica que estoy usando en mi red. ¿Qué otra cosa también es muy común que suceda en términos de wireless? La seguridad. ¿Sí? Igual, ¿por qué? Porque
Nuevamente, el medio inalámbrico que se está usando hace posible que otros usuarios puedan intentar robar, hackear la señal inalámbrica y eso, pues obviamente que va a afectar. Sí, ¿qué otra es una limitación importante en wireless? Algo que era común en las redes alámbricas, ahora deja de ser común en las redes alámbricas, pero se vuelve común o es algo que se requiere, se usa en las redes inalámbricas, que es el medio compartido. El medio compartido implica que, pues, en una red inalámbrica no solamente hay un usuario, sino hay varios usuarios conectados, y para que eso sea posible en una red inalámbrica, es necesario que no haya una comunicación simultánea de ida y vuelta, es decir, envío y recepción al mismo tiempo, sino que hay un tiempo que es bastante corto, obviamente, pero es o se transmite o se recibe, ¿sí? No puede ser una transmisión y recepción simultánea. A ese tipo de comunicación se le conoce como HAL duplex y es el tipo de comunicación que sucede en una red inalámbrica. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que la red precisamente se vuelva más baja su desempeño, se vuelve más lenta a medida que hay más usuarios conectándose a través de la red inalámbrica. ¿Sí? O sea, mientras haya un usuario conectado, pues no hay ningún problema. Pero a medida que va incrementándose la cantidad de usuarios, la red va disminuyendo. Y podemos darnos cuenta en el icono de nuestra red inalámbrica porque en un momento dado tenemos una transmisión determinada, local obviamente, nos dice estoy transmitiendo a 11 megabits o estoy transmitiendo a 54 megabits. Pero si empiezan a conectarse más usuarios, voy a ver que se baja a 25 o que se baja a 12 o que se baja a 5. Eso es por el medio compartido que se está usando. ¿De acuerdo? Y lo que sigue básicamente tiene que ver con los estándares que existen. Aquí son estos estándares que nos señalan aquí, son algunos de los estándares que funcionan en redes inalámbricas y que no necesariamente tienen que ver con las redes inalámbricas locales. Por eso aquí nos precisan los estándares. El estándar que generalmente, bueno, el estándar que es comúnmente usado en una red local es el 802.11. ¿Sí? Ese es para redes inalámbricas locales. Ajá. Después del 11, obviamente, ese se conoce como el estándar base. De aquí se deriva el tener un 802.11b, el 802.11g, el 802.11n, el 802.11x. Hay muchos estándares derivados de este estándar. Y lo que básicamente se enfocan es en mejorar el desempeño de los productos de la red. ¿Sí? Después de este estándar, pues hay otros estándares, sí, pero funcionan a otro nivel. Por ejemplo, todos sabemos de Bluetooth. Bluetooth es un estándar inalámbrico. Su estándar es el 802.15. Sus alcances son limitados, más limitados que Wi-Fi. Mientras que WiMAX es un estándar poco conocido, poco común, pero no es un estándar local, ¿sí? Es un estándar que va a servir para interconectar generalmente sitios dispersos en una ciudad, ¿sí? De manera inalámbrica, entonces no conecta localmente, sino que interconecta sitios locales dispersos en una ciudad o en ciudades cercanas a través de una conexión inalámbrica que es superior a la local, es decir, su distancia es mucho mayor. Si aquí hablamos de un alcance de hasta 30 kilómetros,
mientras que en 802.11 sus alcances son 100 metros. ¿Sí? Otro estándar que nos empiezan a mostrar aquí es un estándar que está enfocado a cosas, ¿sí? El Zigbee. Es un estándar que se deriva del Bluetooth, 802.11.15.4, y si se fijan de lo que nos mencionan aquí, es un estándar enfocado a aplicaciones del Internet de las Cosas, como característica principal es que usa muy poco consumo de energía, es decir, eso lo hace apto para cosas en las que, pues, obviamente no se tiene energía ahí en el lugar, entonces se usa generalmente pilas, entonces son pilas que además van a durar mucho tiempo y entonces el estándar apropiado para ese tipo de cosas es este. Obviamente tiene que soportarlo. Ok, viene aquí ya la... faltó acá. Esto lo vamos a ver en la práctica. Dice, en una red wireless LAN, en una LAN wireless, ¿qué es lo que generalmente vamos a encontrar? Lo que ustedes ya conocen, ¿no? Ustedes tienen, y bueno, aprovechando esta parte, podríamos desglosar y ahorita en la práctica podemos complementar si ustedes quieren. El router o el modem que ustedes tienen en sus casas tienen más de una función. Es un modem, vamos a llamarle así. Generalmente no lo manejo como modem, es más que un modem, es un router, porque me sirve para interconectar la red local con internet. Entonces ahí tenemos las dos redes y si interconecta redes ya es un router. Entonces esa es la función, una de las funciones principales del equipo que tienen. Luego, como me sirve para interconectar mis equipos sin cable, entonces tiene la función de un punto de acceso. Entonces, en ese router también tengo un punto de acceso que me ayuda a interconectar mis dispositivos inalámbricos, ¿sí? Pero también vamos a encontrar que el router tiene puertos de conexión alámbrica. Entonces, esos puertos están para conectar dispositivos con cable. Entonces, es un switch. También en resumen, tengo un router que además es un punto de acceso o tiene un punto de acceso inalámbrico y también tiene un switch para conectar mis dispositivos con cable. ¿De acuerdo? Bien. Pendiente esa parte. Bueno, cerramos. Vienen dos laboratorios. Uno que van a entregar y uno que vamos a revisar. Y cerramos el tema. ¿Qué es lo que se supone que debimos aprender en este tema? Pues las características de la capa física, los distintos componentes de la capa física, o todo lo que tiene que ver con la capa física, es decir, todo lo que tocamos en la red, así podríamos resumirlo. Todo lo que tocamos en la red de entrada, pues corresponde a la capa física. Ahora, hay algunos de estos que solamente se quedan funcionando en la capa física. ¿Sí? O sea, si la pregunta fuera, hoy mi máquina, mi computadora funciona en la capa física, la respuesta es sí. No es su principal capa, pero de entrada corresponde a la capa física. Y si el problema es que no he encendido una parte de mi computadora, si estoy usando una computadora de escritorio, por ejemplo, y no encendí el monitor o no encendió el monitor de usuario, pues el equipo no funciona porque un componente físico no está funcionando. Sí, creo que alguien me había preguntado la vez pasada, un cable de energía es capa física, obviamente que sí, porque si ese cable no está conectado, no está dándole energía a un dispositivo importante en la red, entonces ya hay un problema de capa física. ¿Sí?
Entonces vimos los distintos tipos de cables, sus características principales y pues también abarcamos la parte wireless. Entonces esos estándares, acuérdense, en cuestión de wireless, pues son parte de la capa física. Las señales son capa física. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta mientras me voy a ir al material? Aquí estoy, profe, pero iba a activar el micrófono y le di salir. Ok, entonces adelante. ¿Sí puedes compartir tu pantalla? Sí, profe. Ok. Ya se ve, ¿verdad? Todavía no. Ahí va. Ajá. Perfecto. ¿Ya terminaste? Sí, profe, ya lo terminé. Ah, muy bien. Perfecto. No, pues está bien. ¿Alguna duda? No, solo me confundí un poco para conectar algún que otro cable, Ajá. pero está muy bien explicado en el manual. Sí, de hecho, así es. Lo único que hay que En tomar las en instrucciones, cuenta pues. es que leamos todas las instrucciones y de ahí ningún problema. Muy bien, pues entonces gracias, Jair. Creo que no hubo ningún problema. La práctica que van a entrar, pues obviamente es similar. Gracias, Jair. Sí, profe. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Carlos. Carlos, adelante, Carlos. ¿Terminaste? Sí, profe, sí acabé. ¿Qué acabaste? Ok. ¿Problemas? Ninguno, ¿va? No, nada más al principio, como había conectado un cable mal, ya no sabía cómo. Es que me equivoqué, pues me había equivocado pero ya no podía eliminarlo, así que nada más lo había reiniciado, pero de ahí todo bien. ¿No se puede quitar el cable? Sí, No, ¿no? no lo pude quitar. ¿No se puede? No lo pude, no sé si no se podía, pero como a poco, mejor lo reinicié. Ajá. Sí, debe poderse. Quiero pensar que sí debe de poderse porque es capa física a la práctica, entonces no debe restringirnos. Ahorita vamos a ver. Vamos a checar. Gracias, Carlos. Enrich. ¿Cómo te fue, Enrich? Bueno, no lo acabé, me quedé como al 30%. No sé si lo quiero ver. ¿Pero tuviste algún detalle? Sí, no, bueno, todavía no, no encontraba para conectar el cable del router uno al switch. Solo ahí me quedé y el medio. ¿Puedes compartir tu pantalla tantito? Sí. Ajá. Ahí se ve, ¿no? Sí, más o menos. Sí, solo me atoré aquí para encontrar el cable entre estos dos.
Ajá. ¿Qué te Yo, dice, qué te dicen las instrucciones? que conectara al F1 del router 1 F01 al switch Ajá. también. Pero estuve intentando con todos y bueno, solo con este. A ver, si vamos a las instrucciones y le checamos bien qué dice, Supongo. Es aquí. qué paso vas. Dice el F10, ¿sí? Elija el cable. Ahí, perdón. Ajá. Ah, router 1 al switch, elija el cable correcto. Ajá, cable correcto para conectar el F10 al switch F01. ¿Sí es correcto? Sí. Ajá. A ver, pasamos el mouse sobre el router y checamos el F10, qué tipo de conector es. ¿No te da? No. Puedes usar la lupa. Eh, Pero no vemos ahí. Puedes habilitar en opciones para que cuando pases el mouse te muestre el tipo de conector. Preferencias. Ajá. Ahora busca hay una que dice Show On. Device. Show device name. Show. Creo que todos están bien. Show ports. Parece que está bien. A ver, ciérrale y vuelve a intentar pasar el mouse ahí un momento. Ahí debería de. A ver, ciérrala si quieres, ahorita voy a hacerlo, voy a abrirlo yo y les muestro para quienes hayan tenido alguna duda de ese tipo. Ok. Voy a irme a la práctica. Nuevamente. Y bueno, si revisan, pues es la aplicación de la capa física, de hecho, esta práctica. Entonces, familiarizarnos con los tipos de conectores, tipos de cables. Permítame tantito. Ay, no, voy a volver a cerrar. Lo voy a ver en español para que no haya ningún problema. A ver si voy de nuevo. Ahí está.
Ahí va. Y vamos a ver qué punto era. Router 1 con F10 me parece, ¿no? Me voy a ir a esa parte. Parte 3, paso 3, o parte 3, paso 1. Ok, vamos a ver. Ok. Se conecta el F10 del router 1 al switch al F01. Vamos a ver. F10. No me aparece esta parte. Vamos a ver qué tengo. Show por la vez. Sí, está bien. Algo anda fallando con este paquete. Pasa. Bueno, voy a usar el cable. Vamos a suponer. Vamos a ver cómo la mitad. Si veo los cables que aquí no me veo, no veo los. También puedo usar, a ver, voy a usar la capa física, con eso me permite ver el F10. Aquí está. Pero no lo alcanzo a ver. Creo que me parece que sí. Voy a intentar hacerlo como le hacías. F1, aquí está. Sí, F10 es distinto a estos puertos. Aquí está la figura del conector. Sí, en F00 es conector RJ45, pero en F10 es distinto. Si checan quienes hayan revisado esa parte o que hayan tenido problema con esta parte, este conector que vemos aquí es un conector de fibra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Un conector de fibra. Conector de fibra, revisamos, es este. El naranja, si checan, hablamos del naranja. Es un cable de fibra, un multimodo de hecho. Entonces, ahora sí ya tengo el cable de fibra. Selecciono y conecto al puerto que me dice. ¿Sí? Son puertos compatibles. Y ahí está. ¿De acuerdo? También voy a aprovechar para ver, vamos a suponer que me equivoqué. Sí, Carlos, creo que era un detalle que habías tenido. Sí podemos borrar, acuérdense que para eliminar algo, si el sistema, si la actividad me lo permite, yo puedo eliminar con el icono de eliminar. Entonces ahí está. ¿Sale? ¿Algún otro problema? Lo único que no podemos hacer es mover, aquí dice. Pero sí puedo quitar y poner cables. Precisamente porque estoy con esto, con la capa física. Alicia, ¿cómo te fue? Alicia, ahí está. Sí, maestra, justo. Sí. Mire, sinceramente, no pude hacer la práctica porque no entendí la plataforma. Yo quería hacerlo en equipo. Ajá. Y estuve en contacto con un compañero, pero se nos dificultó un poquito y se nos fue el tiempo en eso. Ajá. Pero ahorita que estoy viendo lo que está presentando con mis compañeros, sí, más o menos ya le estoy entendiendo. Ok. Ok, Alicia. Bueno, pues esta era una práctica para hacerla aquí en clases, para dudas. Es para dudas y para que ya en la práctica que van a entregar no tengan el mismo tipo de dudas, tal vez tengan algún otro. Profe, Sí, adelante. yo no, bueno,
yo no pude hacer la conexión del ¿cómo se llama? Del router, de la nube al router 0. Estaba intentando con todos los cables, pero me decía que no. Ok, vamos a ver. Vamos a ir resolviendo esas dudas. Vamos a irnos a las instrucciones. ¿Te acuerdas qué instrucciones? ¿En qué parte está? En la primera, profe. En la primera parte. Ajá, es el primer paso. Ajá, dice en la parte inferior izquierda da clic en el icono de un rayo naranja para abrir las condiciones. Ok. Dice elija cable correcto para conectar el router F0 a la nube en el Ether 6, en el Ethernet 6. Cloud es un tipo de switch, así que usa una conexión directa. Está sencilla aquí lo que vamos a hacer aquí, ¿quién fue? ¿Quién me preguntó? Yo, Fermín, profe. Fermín, ajá, Fermín. Dice, vamos a usar una conexión directa, ya te estoy diciendo. O sea, un cable directo. ¿Sí? Entonces, ubicamos el cable directo acá. Acá, acuérdense que aquí les va diciendo que... Sí, de hecho le puse eso, profe, el cable directo, pero no pude. Voy a hacerlo, ¿verdad? Cable directo y nomás checamos bien la instrucción de F0 a ETH 6, o sea, el Ethernet 6 de la nube. Entonces voy del F0 del router, checamos, aquí está. F0 del router, me voy al ETH6, aquí está. Son compatibles. ¿Sí? Lo que tenemos que checar es que haya compatibilidad entre los puertos que voy a conectar. Ahí está. ¿Sale, Fermín? Sí, profe, gracias. Vale. Ajá. Entonces, nada más tengan cuidado con las instrucciones y verificar bien lo que conectan. No pasa nada si se equivocan, hay que verificar las instrucciones. Con calma, cuando nos falla algo, pues está mal. Es lo bueno de aquí de la actividad que les dice bueno, en algunos casos, ¿verdad? Cuando se trata ya de algo que tienen que hacer considerando que ya lo saben, pues ya no. Y esta es precisamente para eso, para aprender esta práctica que dejé para que la hiciéramos todos. Ay, me partió la topología. O me cambié. Yo creo que me cambié. Listo. Ajá. ¿Alguna otra duda? Bueno, en lo que surgen dudas, les explico. Por ejemplo, esta práctica también es útil porque nos desglosa, de alguna manera sirve esta práctica para desglosarme cómo sería la forma de conexión en un entorno real si tuviéramos desglosados los componentes. ¿Sí? Aquí tengo el router por separado, el router inalámbrico, y tengo el módem de cable, digamos, suponiendo aquí la conexión por ISI, por poner el ejemplo, estaría orientado así. ¿Sí? Entonces aquí yo veo la función del módem, digamos, o el módem como aparato, cuya función es precisamente eso, la de modular la señal. Nada más, o sea, eso es lo único que hace el módem. No hace otra cosa, porque la función principal la hace el router. Y aquí está por separado. Recuerden nuevamente, en sus casas, ustedes tienen todo como un todo en uno. Router, modem, punto de acceso. Y aquí se hace el desglose, y por eso si revisamos, me parece que es aquí un cable, me parece que coaxial, si no mal recuerdo, para conectar al cable modem. Dice conecte, aquí está. Conecte la nube a un cable modem, usa el cable coaxial 7 al modem por puerto 0. Entonces, nuevamente, sigo. ¿Y qué dice que use un cable coaxial? Entonces, o más bien que conecte al coax 7. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el cable que voy a usar es un coaxial. Entonces, busco el coaxial y aquí está.
Y me dice que vaya del puerto 7 de la nube, el coaxial 7, al puerto 0, que también es un coaxial en el módem. Y ya del módem al router, obviamente es un puerto RJ45. Y también me dice qué tipo de cable voy a usar, supongo. Vamos a ver. El cable modem al router, dice. Bueno, por ejemplo, decía elige el cable correcto para conectar el puerto 1 del cable modem al puerto internet del router inalámbrico. Dice si usted conectó el cable correcto, pues se van a poner verdecitos los puertos. Entonces, unos dicen cuál, voy a empezar por el cable directo. Es un cable de cobre. Y aquí también lo importante es que conectemos a internet, al cable, al puerto de internet para que esto funcione. ¿Sí? Si conectara, si no leo bien las instrucciones, bueno, de hecho creo que no dice específicamente, no me fijé. Voy a guardar el cable. Conecto el único puerto que queda aquí, pero acá hay varios puertos y son del mismo tipo. Sí, aquí ya está. Esto es lo bueno, que no me aparece en rojo. Ajá, entonces me estaría diciendo que la conexión no es correcta, no es la correcta. Pero no precisamente porque el cable es incorrecto, sino que porque fui a un puerto que no es el bueno. ¿De acuerdo? Bien, yo no voy a continuar. Yo espero que no tengan ya ninguna duda. Háganlo, terminen esta práctica para que queden habilitados para la práctica que van a entregar. Y cierro, si no hay otra duda, cierro preguntándoles si bajaron la app que les comenté, que les escribí en el chat. ¿Qué dijo, maestro? No escuché. Sí, les pedí que bajaran, que instalaran, más que bajaran, que instalaran. Ya está, profe. ¿Sí? La de Binary Game. Por si alguien no estaba, que se la anoto otra vez. Binary Game. Binary Game es una aplicacióncita que les ayuda a habilitarnos en el manejo de binarios. Y nos vamos a empezar a preparar con la clase de mañana. Mañana vamos a revisar ya el tema 5, que es sobre sistemas. Sistemas de numeración me parece que es, y específicamente nos vamos a enfocar a binario y hexadecimal. Sí, pero también obviamente esa app nos ayudará para que queden preparados para el tema 11. Sí, en la medida que ustedes queden habilitados en manejo de binarios, estaría perfecto. Y bueno, tampoco vamos a adentrarnos mucho al manejo de binarios. Básicamente es conversión de binario a decimal y a hexadecimal. Y pues prácticamente. Lo demás lo vamos a hacer con operaciones muy simples, vamos a usar sumas. No vamos a ver más que sumas y no van a ser complejas. Y vamos a ver también una técnica muy sencilla de usar. De manera que no sea complicado. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana.
Yo, profe. A la práctica que van a subir, ya le voy a verificar la fecha. Ya más revisan la fecha de entrega. Voy a hacerle el cambio a la fecha. Para que ya quede la fecha correcta. Aquí, sí. Profe, ¿y esta práctica se va a subir o nada más? Esta que ahorita hicieron o que empezaron, no se va a subir. La que se va a subir es la que sigue, es la 4.7. 4.7.1. Esa es la que hicieron, ¿no? Ahorita. No, fue la 4.65. Ah, ok. Sí, la 4.7.1 entonces es la que se va a subir. Sí, ahí les dice en el sistema.